Muy buenas tardes, queridos colegas, ¿cómo están? Sean todos ustedes muy bienvenidos a este webinar desde la editorial en Alianza, que siempre está al lado Bueno, de los docentes que necesitan o quieren capacitarse. Les agradezco muchísimo su presencia, sé que están dejando de lado alguna que otras actividades o directamente se conectan desde su institución y por eso les agradecemos infinitamente. En el reporte que hemos tenido, tenemos los inscriptos de distintas zonas del país, de la capital, del departamento central, Itapúa, San Pedro, Cordillera, Paraguarí. Está también la gente de Alto Paraná, de Canindeyú, en fin, de distintas zonas aledañas. Incluso tenemos inscritas que del exterior, como es, no sé si están acá ya, son del país de Nicaragua, específicamente de la ciudad de Managua, así es que le damos también la muy cordial bienvenida a todos ellos. Hoy tenemos un webinar referente a los recursos que podemos utilizar en la clase de religión. Y para eso tenemos a dos especialistas en el tema. La señora Marta Ferreira, que hace años está trabajando en todo lo que es pastoral en las instituciones educativas, y la hermana Guadalupe, que también sigue sus pasos, están en ese tema. Así es que le damos la más cordial bienvenida a estas dos personas expertas en el tema que hoy nos van a dar algunos tips, algunos recursos muy interesantes para que nuestras clases de religión realmente sean amenas, sean de excelencia, que los chicos participen y que les guste. Y para iniciar nuestra jornada de hoy, yo le cedo la palabra a nuestra presidenta, la señora Carmen de Galeano, para posteriormente iniciar con la señora Marta Ferreira. Buenas tardes a todos y señora Carmen, adelante. buenas tardes a todos, muy bienvenidos, muy contentos de poder verle a tantos docentes muy interesados en nuevos recursos de religión. La editorial en Alianza siempre se ha preocupado de los docentes, de poner todos los recursos para que puedan desarrollar su tarea profesional lo mejor posible. Este año la editorial está cumpliendo 30 años de vida y muy contentos de poder también renovar muchos libros para que cada vez puedan estar mejor en clase. Yo no quiero ser muy larga porque hay demasiadas cosas interesantes y le doy ya la palabra a Marta Ferreiro, que nos va a explicar el qué y por qué hoy enseñar religión y cómo hoy enseñar religión. Buenas tardes, soy la profesora Marta Ferreiro, veo mucha gente amiga que está entrando, así que estoy muy contenta de poder participar esta tarde con este aporte tan interesante para las clases de religión. Bueno, yo quería recordar algunos puntos con ustedes interesantes e importantes antes de entrar en la parte ya concreta y práctica de los recursos. En primer lugar, recordar un poco para qué y cómo enseñamos religión o cultura religiosa, como lo llaman en algunas instituciones, en otras catequesis. Bueno, y quería sobre todo recordarles algo muy importante. En primer lugar, el profesor de religión tiene que tener bien claro que lo que está buscando como objetivo, desarrollando estas clases de religión, es que el estudiante logre comprender esa relación que existe entre la fe, entre la historia humana y la religión. La religión como el acto de ligarse a una divinidad, a una trascendencia, pero que logre crear ese concepto único que va a ser muy importante después para su formación. Partimos de la base de que enseñando religión nosotros estamos ayudando a construir y potenciar lo que ya tiene en sí ese estudiante en su identidad personal, en sus valores, en sus creencias. Y que todo eso le va a ayudar para que se realice más y profundamente como persona.
¿Por qué parto de esto? Porque creo necesario que los profesores de religión siempre tengamos bien claro el objetivo de la enseñanza de la religión en nuestras instituciones educativas. Y finalmente también, y como siempre respetando la libertad y la opción personal del estudiante, colaborar, ayudar a que ellos logren empezar a iniciar una relación con la trascendencia. No solamente en el sentido de con un Dios, sino también con un estilo de vida. ¿Qué es lo esencial en nuestro caso concreto de la enseñanza religiosa católica? Es la presentación del mensaje cristiano. Ese mensaje cristiano que nosotros conocemos bien, que es el mismo Cristo, esa visión cristiana del hombre que le va a dar una visión integral como ser humano. Va a dar también, sin desmeritar también las verdades que están dadas por otras confesiones religiosas, pero nosotros como profesores de religión católica tenemos que tener bien claro que nuestros contenidos apuntan a la entrega del mensaje cristiano. ¿Por qué hago un poquito de énfasis sobre esto? Porque a veces con la participación de los alumnos solemos abordar otros temas que también son de interés de los mismos, pero que no hacen concretamente en ese momento al contenido que nosotros deseamos entregar. Por ejemplo, quieren hablar de la drogadicción, o quieren hablar del sexo, o quieren hablar de la amistad, cosas muy interesantes e importantes para la vida, pero nosotros los profesores de cultura religiosa, de religión, tenemos que tener bien claro que nuestro objetivo concreto es la entrega, el conocimiento del mensaje cristiano en sí, la visión cristiana del hombre, que tal vez va a ser un contenido que después no van a recibir en otros lugares, ni en otras partes, ni en otros momentos de su vida. Entonces tenemos que abocarnos a que sea concreta y bien presentada nuestro objetivo. ¿Cómo enseñar religión hoy? Nosotros los profesores de religión sabemos que hoy no es fácil enseñar religión, que es una propuesta desafiante en el proceso de formación de los jóvenes, de los niños, de los adolescentes. No es precisamente la asignatura que tal vez ellos deseen desarrollar o le den importancia o les dé preocupación. Hay otras varias asignaturas que les preocupa más, matemáticas, castellano, física, química. Entonces, no solamente es desafiante en cuanto al interés del contenido, sino en cuanto a la importancia de la asignatura en sí misma. Por eso es que decimos que hoy es desafiante. También es desafiante porque los estudiantes viven hoy en un mundo de mucha información de todo tipo. Información que es presentada con imágenes, con sonido, con movimiento, de manera atractiva, entretenida, a diferencia del desarrollo común de las asignaturas. Recordemos las redes sociales, YouTube, Instagram, TikTok, donde les van aportando una cantidad inmensa de cuestiones que le interesan mucho más que tal vez lo que nosotros desarrollemos en clase. Y a veces hasta lo convierten como una verdad absoluta, porque lo vieron ahí. Entonces también por eso es un gran desafío. Ahora, ¿cómo debe ser un profesor innovador y creativo? Debe tratar de motivar la participación del estudiante. También de optimizar el tiempo, que no es fácil, porque recordemos que a veces los profesores de cultura religiosa contamos con 40 minutos nada más en el aula, con suerte con 80 minutos. A veces nuestras clases se utilizan para tocar otros temas de orientación, repasos, organización de algún evento. Entonces tenemos que encontrar la forma de optimizar el tiempo, motivar esa participación, el conocimiento de los contenidos, la asimilación y por sobre todo despertar el interés de los mismos. Hoy decía yo esta mañana en una entrevista que tal vez la clase magistral ya no sea hoy precisamente como
época cuando éramos jóvenes, el tipo de desarrollo de clase que se pueda dar. Ellos tienen ya hoy otro tipo de participación muy activa en todas las áreas, como para conformarse nomás escuchando una charla o una exposición. ¿Qué pasos hay que tener en cuenta para el desarrollo de una clase de religión? Esto yo quería volver a repetir porque no quiero quedarme solamente con la importancia de la utilización de recursos. En primer lugar, la importancia de contar con un programa de religión. Yo en mi experiencia de muchos años he visto en varias instituciones en las diferentes etapas donde no existían programas, no existía un planeamiento, tal vez porque no era una materia curricular, pero luego se fue exigiendo más. Entonces, lo más importante es contar con un programa. Si a eso le sumamos contar con un texto básico, con actividades concretas, vamos a potenciar más también la entrega de esos contenidos de manera fiel, ordenada, sistemática. Recuerden que eso también forma mucho al estudiante, no solamente el aprender cosas, escuchar contenido, sino en saber llevar un hilo conductor, en comenzar con algo, saber cerrar con otra cosa, ir acrecentando su conocimiento. Por eso es muy importante contar con un programa y con un planeamiento real. ¿Qué quiere decir real? Adecuado a las verdaderas horas que tenemos, adecuado al tiempo del año que se va a desarrollar, a la cantidad de alumnos, etc. Hay que guardar fidelidad a ese programa y a sus contenidos. ¿Por qué digo esto? He visto en una experiencia siendo coordinadora de pastoral en algunas instituciones que a veces se utiliza dentro del programa de religión hablar un día, por ejemplo, de los santos, hablar otro día del santo patrono de la institución, y se va entrando en diferentes temas que hacen también a lo religioso, pero llega fin de año y resulta que no terminamos ni la mitad del programa o resulta que no pudimos realizar el planeamiento que habíamos establecido. Y eso va a complicar bastante después el cierre de nuestra asignatura. También hay que seleccionar con tiempo los recursos que se van a utilizar, porque vamos a ver unos recursos muy interesantes, pero no todos van para cualquier tema o en cualquier momento ni en cualquier etapa. A lo mejor tienen que haber recursos que sirven para revisar lo que hemos aprendido, para evaluar qué nos ha quedado. Hay otros recursos que sirven para motivar el interés, para iniciarse. Entonces hay que con tiempos, así como se hace un planeamiento, seleccionar ya qué recurso le va a ir mejor a este tema en particular o a esta etapa en particular. Y por último, hay que fiscalizar con anticipación si vamos a contar con todos los implementos necesarios para aplicación de esos recursos. ¿Qué quiere decir eso? Si la institución cuenta con internet, si vamos a utilizar algo que se va a necesitar internet, si los alumnos van a tener que utilizar celulares, si vamos a utilizar una pantalla, un aparato concreto en el aula, si vamos a necesitar más espacio, porque a lo mejor van a tener que estar sentados o puestos de otra manera, o van a tener que formar un grupo, o van a tener que tirarse al suelo, o recortar, o pegar, o salir del aula. En fin, hay que fiscalizar con anticipación, de tal modo que no pase que a veces tenemos el recurso, hemos fijado bien en qué momento, conocemos bien lo que vamos a hacer, pero llegamos a la institución y no se cuenta con los elementos que se necesitaban para eso. Hay que probar también el recurso con anticipación. A veces nos entusiasmamos, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, pero hay que ensayarlo, hay que conocerlo bien y tener preparada por si acaso una alternativa para el caso que no pueda aplicarse por factores externos o imprevistos. A mí me pasó una vez que tuve que dar un taller de formación catequética en un lugar, había preparado todo en presentaciones, llegué a ese lugar y hubo apagón todo el día. Y menos mal que tenía experiencia en cuestiones alternativas, porque evidentemente ya no pude utilizar presentaciones, ni siquiera micrófono, ni siquiera había luz prácticamente, nadie se quería ir, habían venido de lejos. Y entonces, bueno, ahí empecé a aplicar otro tipo de actividades como juegos, preguntas, ¿cómo se llama? Cuestiones lúdicas,
de tal manera a trabajar los contenidos, enseñarle también cómo trabajar en su catequesis, pero sin utilizar los recursos que yo había preparado para ese momento. Entonces, utilizar los TIC en el aula, pero ser capaz de combinar con otros tipos de trabajo. Porque a veces también los alumnos, no solamente porque pueda fallar el elemento necesario, sino porque a veces también los alumnos esperan solamente un tipo de recurso. Y uno les dice, bueno, ahora vamos a escribir. Ah, no, eso es aburrido, no, no, vamos a escribir otra vez. Sin embargo, hay momentos que hay que escribir, hay momentos que hay que leer, hay momentos que vamos a participar con estos recursos que nos va a presentar Guada, que son muy lindos, da gusto ver películas, en fin. Pero los docentes tenemos que ser capaces de combinar los diferentes recursos con otros tipos también de trabajos de acuerdo a la etapa y al tema que estamos entregando. Una cosa importante también al presentar un recurso es demostrar confianza en el mismo, entusiasmo. O sea, el docente tiene que ser el que más está contento de lo que se va a hacer. El docente tiene que ser el más seguro de lo que va a presentar y no comenzar, ¿cómo era esto? A ver, ¿quién sabe? Ah, yo no sabía cómo se prendía, cómo se apagaba. Ah, ¿por qué se me va? ¿Por qué tal cosa? Porque entonces baja el interés, se desmotivan, o si no sale el docente, anda a llamar a fulano, anda a llamar al secretario. Entonces, hay que mostrar confianza, entusiasmo, y una vez que el recurso se está utilizando, animar y valorar a la participación de eso, sea un juego, sea un responder cosas, sea utilizar los celulares, sea formar un grupo, animar y hacer devolución positiva. Qué bien, qué importante lo que dijiste, qué interesante, gracias por participar, gracias por empezar. O sea, realmente implica a nosotros los docentes una actitud muy personal y particular en el momento de trabajar con recursos en el aula. Ya no podemos estar esperando nomás de que, bueno, les participen y ya está. No, no, nosotros tenemos que estar constantemente pendientes, y si son muchos, con más dificultad va a ser todavía, pero pendientes de que todos de alguna manera se enganchen y participen. Hay que enfocarse en procesos de enseñanza-aprendizaje hacia el desarrollo de las inteligencias múltiples. ¿Qué quiere decir esto? No solamente validar o potenciar el tema de aprendizaje de un contenido concreto, sino también en la forma en que se participa. A veces a lo mejor un chico no va a dar la respuesta correcta, o no va a ganar el concurso que estamos haciendo, o no va a ser tan lindo como esperábamos, o le va a faltar elementos en su respuesta o en su reflexión, pero lo hizo con entusiasmo, lo hizo con alegría, participó desde el primer momento, puso una actitud positiva, buscó que los demás compañeros participen, en ningún momento fue un impedimento para el desarrollo. Todo eso ayuda muchísimo al desarrollo de otras cualidades y actitudes que hacen mucho a la formación humana, personal, espiritual de la persona. Hay que pedir también colaboración a los estudiantes para aplicación de recursos. Ellos manejan muy bien muchísimas cuestiones que nos pueden ayudar, tanto en estas cuestiones de los TIC, como en otras de juegos, lúdicas, porque ellos están en juegos también de participación. Entonces a lo mejor puede ser un buen elemento pedir al estudiante que sea él el que busque la actividad, o pedir a un grupo de estudiantes, a ustedes les va a tocar preparar tal clase y busquen una manera diferente de presentar. Recuerdo a un profesor que en la facultad, en una materia de ética del primer año, les hizo preparar a los alumnos las presentaciones de los temas que él iba a desarrollar. Y nos quedó a nosotros los profesores, pero como un apoyo interesantísimo para nuestras clases. Hicieron cosas preciosas. Leían el contenido y ellos mismos lo encajaron a través de imágenes preciosas en presentaciones que realmente nos encantó. Y
fue una cosa así que no esperábamos, que el entusiasmo que ellos demostraron. No solamente dar las clases, sino ellos mismos hacer las presentaciones y ellos mismos motivar a la participación. También se puede pedir a otros colegas del mismo área o de otras áreas, porque a los estudiantes les gusta ver a otras personas también en el aula diferente a su profesor. Y a veces también es interesante que vean a lo mejor al profesor de matemáticas que está compartiendo un tema de religión, o al profesor de química, o a lo mejor resulta que el profesor de educación física tiene algo para compartir, conoce. Entonces es muy importante introducir a otros agentes dentro de ese proceso educativo, no cerrarnos solamente en nosotros. Eso es un recurso muy interesante también. Y esta frase quería dejarle un poquito así como redondeo. Dice, las mejores ideas de colaboración, dice, se ve en aquellas personas que disfrutan de su trabajo. Esas son las personas que realmente saben utilizar recursos, entusiasman, contagian, las que realmente disfrutan de su trabajo. Bueno, ahora a continuación vamos a pasar un poquito a unas explicaciones que nos va a dar la señora Carmen y después vamos a ver concretamente estos TIC utilizados ya en esta presentación y para las clases que nos va a mostrar Guadalupe. Para las preguntas también, ¿verdad? Bueno, yo voy a compartirles ahora, buenas tardes para todos, una alegría estar compartiendo esta tarde aquí, un honor estar contigo, Marta, compartiendo este espacio, maestra de maestros y con tanta experiencia. Y bueno, lo que vamos a compartir ahora, una pequeña herramienta que posteriormente les voy a explicar mejor en qué consiste, pero vamos a utilizar ya una herramienta también en nuestro mismo webinar. En este momento voy a poner en el chat del Zoom un link al que pueden acceder. Y también, si dejan de compartir pantalla desde allá, Marta, entonces yo voy a compartir pantalla también para que, ok, ya me dejó sacarles la pantalla a ustedes, entonces vamos a usar una primera herramienta muy interesante, muy buena, que se llama Mentimeter, ¿ok? Aquí ustedes ya tienen en el chat el link para ingresar a esta página. También quienes quisieran pueden entrar escribiendo en su navegador www.menti.com y cuando te pide un número, se ingresa a ese número que está ahí arribita en la pantalla que dice 940 9402-5617. Muy bien, entonces esta es una primera herramienta que ya, aprovechando el tema muy interesante que Marta nos compartió, queremos compartir con ustedes. Entonces, cuando ustedes ingresen a la herramienta, van a encontrar esta misma palabra. Expresa con 1 a 3 palabras lo central de la clase de religión. Entonces nos gustaría en este momento poder interactuar, en que ustedes nos digan de esto que escuchamos de Marta, de nuestras propias experiencias, de lo que de lo que vivimos, ¿verdad? Que es para nosotros lo central de la clase de religión. Y después de esto, ¿verdad? Van a tener también un espacio para poder poner si tienen alguna pregunta, que lo vamos a retomar al final del encuentro. Entonces, a ver, a todos los profes que estamos por aquí, ya les vamos invitando a que puedan ingresar. En el chat está el link. Ay, disculpen, no mandé a todos. Ahora sí, ahí va el link. Ahora sí está el link en el chat del Zoom. Pueden ingresar con ese link y vamos ya probando y conociendo esta herramienta que nos puede ayudar. Ya ven, es una herramienta que, por ejemplo, nos puede ayudar para ver cómo captaron los alumnos algunos temas, para ver también, bueno, si es para ideas previas de algún tema que vamos a trabajar. También para hacer una síntesis, bueno, leemos un texto bíblico y bueno, cuál palabra es la que me queda, cuál frase de Jesús es la que más me toca. Y lo interesante y lo lindo es que van a ir viendo que las palabras se va armando como una nube de palabras, ¿verdad? Y cuanto mayor participación hay, entonces las palabras parecen más grandes si es que hubo coincidencia, ¿verdad? Si hay palabras que coinciden, que varios participantes ponen, entonces esas palabras van apareciendo más grandes, ¿verdad? Entonces vamos viendo cómo se está construyendo nuestra nube de palabras con la participación de cada uno de ustedes. Y
Entonces esto ¿verdad? Es una herramienta muy sencilla. Bueno, después voy a hacer una pequeña introducción, pero es para que ya la conozcamos en la práctica, ¿verdad? Entonces vemos que, por ejemplo, la palabra que más grande está apareciendo es fe, Jesús y espiritualidad. Entonces, eso es como lo que más participantes han puesto como central de las clases de religión. Y qué lindo, Marta, ahora que aparezcan esas tres palabras ahí grandes. Eh, y bueno, ahí vamos viendo otras palabras que aparecen alrededor, que también otras personas lo van poniendo como central, ¿verdad? Bueno, Jesucristo, vivencial, amor, evangelio, experiencia, contextualizar el contenido, amor. Y bueno, vamos viendo cómo esto se va transformando conforme las personas van participando, ¿verdad? En el Mentimeter. Entonces, bueno, esta primera herramienta ya para mostrarles cómo se utiliza, luego la vamos a retomar brevemente en la presentación, pero ya para que ustedes experimenten también cómo se utiliza y bueno, cómo se va visualizando, ¿verdad? Incluso se forman a veces nubes de palabras muy lindas que en otro momento se pueden hacer como una imagen de eso y utilizarlo también para otras, para otras cosas, ¿verdad? Bueno, pero antes de pasar a la presentación y mientras que ustedes siguen compartiendo ahí sus palabras, entonces pasamos Marta con ustedes, ¿verdad? Que nos van a compartir algo de parte de la editorial. Y ya en breve continuamos y vemos también las preguntas que estamos recogiendo. Bueno, nosotros queríamos también aprovechar esta ocasión para presentarles un nuevo libro de la editorial de la serie de religión que teníamos. En la serie teníamos el de primero, el de segundo y el de tercero. Y el tercero no estaba realmente preparado como para clase, siguiendo el programa. Y a partir de ahora sí ya está, y es un libro súper especial porque tiene 36 videos que pueden utilizar con los chicos, se accede a través del QR, tiene muchísima información, muy bien planteado, y completa entonces la colección que estaba faltando con este libro 3, y tiene páginas para actividades. Acá Marta también ya les va a ir mostrando cómo está. Esta es la tapa del nuevo libro de religión, que es Religión y Moral Católica, creer y vivir en clave cristiana, el número para el tercero de la media. Tenemos dos módulos. La primera es la fe cristiana como don de Dios y destino del ser humano, la primera unidad en que yo creo. La 2, la fe cristiana y la fe humana. La 3, la realidad actual del creyente. La 4, hay pruebas de la existencia de Dios. La 5, razones para creer, Jesús, el mismo creyente. Y la fe y la Biblia. Luego se cuenta con un segundo módulo que es ya moral de vida, que es el credo y la profesión de fe cristiana, fe, cultura y ciencia, dimensión antropológica de la sexualidad, moral del amor conyugal y humanización de la vida. Todos estos módulos tienen una misma forma de organizarse. Comienza con la apertura de unidad, donde hay preguntas para iniciar el diálogo y la reflexión. Y siempre con algo muy original para que los chicos se vayan enganchando. En segundo lugar, también podemos ver que se han agregado muchísimos documentos de la iglesia actuales y seleccionados para iluminar los temas y también que les interese a los jóvenes. También agregamos detalles al margen, como sabías qué, investiga, glosario, que ayudan a profundizar los temas. Ahí están los QR, que acercando el teléfono se puede ver el video propuesto o la película propuesta. Acceso a materiales audiovisuales que guardan relación con el contenido. Fueron elegidos, seleccionados, pensados de acuerdo al tema que está trabajando la página. Estos aportes que están al margen del contenido se pueden hacer en el aula, se pueden hacer en la casa,
se puede traer como trabajo, va a depender del docente y de su tiempo. También al finalizar cada capítulo, trae una hoja de actividades, de tal manera a facilitarle al estudiante vamos a decir, la asimilación y fijación del contenido, también para facilitarle al docente que el estudiante comprendió y es capaz de entender bien el contenido que se le presentó, puede servir después para una evaluación y también para su proceso de clase, para ser evaluado como proceso. Puede hacerlo tranquilamente en su casa o incluso dentro mismo del aula. Bueno, esto sería el libro Religión tercero. Lastimosamente los libros anteriores, el primero y el segundo, no tienen la cantidad de actividades que tiene este, pero sí estamos tratando de completarlas con cuadernillos que van a poder acceder a través de un link de nuestra página web para que realmente tengan el mismo dinamismo que este 3. Desde luego que más adelante vamos a ir pensando en también, pero también tenemos que recordar que tenemos también los libros de séptimo, octavo y noveno, que son de la misma colección, ¿verdad? Y o sea que séptimo, octavo y noveno también son de editorial En Alianza. Quiero recordarles eso también, que pueden utilizar también estos libros en el tercer ciclo. Bueno, y ahí le dejamos para que continúe Guadalupe su explicación de los distintos recursos. Muy bien, muchas gracias. Entonces, habiendo compartido con ustedes esos distintos materiales con los que cuenta la editorial, que realmente ayudan, como decía Marta, ahora a tener un programa, a tener un plan a seguir, a mí me gustaría compartirles esta tarde algunas herramientas que, bueno, yo siento que casi todos somos docentes, todos hemos tenido que estar enseñando frente a una computadora, frente a un celular en estos 2 años que nos va dejando de la pandemia, ¿verdad? Yo lo que quiero compartir con ustedes también son mis experiencias, mis aprendizajes en este tiempo, como docente, como compañera de camino, y bueno, creo que las herramientas pueden servir tanto para la clase de religión como para la catequesis o para cualquier clase que estamos compartiendo, que estamos impartiendo. Pero quisiera empezar un ratito, ¿verdad? Antes de pasar a tema totalmente, pensando. Bueno, acá con este meme que por ahí lo habrán visto, ¿verdad? Antes de la pandemia, estaba el profesor, ¿verdad? ¿Quién me puede ayudar? Tenemos a alguien que está acoplando, ahí está. Antes de la pandemia, ¿verdad? A veces los profesores llegamos a la clase y bueno, a ver chicos, ¿quién me puede ayudar? Yo sí que tengo. Vamos a desactivarle, ahí está. Entonces, y bueno, y ahora, ¿verdad? Que los profes ya manejamos de todo y dice, ¿verdad? Ya le dejé en el campus, o en el Classroom, o lo que usemos, ¿verdad? 7 PDF, el cuestionario, los videos, mañana a las 6 a.m. tenemos clases por Zoom. Entonces hemos pasado de un extremo a otro en muchos casos. Y bueno, por eso que a mí me gustaría, antes de compartir las herramientas, dialogar un poquito, ¿verdad? Sobre algunas frases que de repente yo escucho por ahí, ¿verdad? Y que quiero ponerles, no les puse ahí el signo de interrogación, ¿verdad? Pero son frases sobre las que podemos dialogar, ¿verdad? Primero, eso de que ahora que pasamos a lo virtual, todo lo digital es mejor, todo lo virtual es lo máximo, ¿verdad? Y ahí, como dice San Ignacio, tenemos que decir tanto cuanto, ¿verdad? Lo mejor va a ser la herramienta, como nos decía Marta, que acompañe mi plan, mi planeamiento, que acompañe lo que estoy queriendo transmitir en ese momento, ¿verdad? No es necesario que en todas las clases tengamos que salir con un nuevo recurso innovador, porque también a veces cansa tanta innovación a los profes y a los chicos, ¿verdad? Y también buscar cuál es el mejor momento para incorporar ese recurso innovador. A veces va a ser para evaluar, a veces va a ser para activar la clase, algo cortito, un video, una música, otras para reforzar contenido, la verdad. Y también tener en claro algo, por lo menos esta ha sido mi experiencia, yo enseño actualmente en tercer curso de nivel medio, o sea, los chicos que están por salir, y ha sido 2 años muy diferentes, ¿verdad? Del año pasado totalmente virtual a este año, entre que íbamos y veníamos, el estado anímico de los chicos también cambió muchísimo.
Y también, yo no enseño solo en un grupo, sino en varios, entonces también tener claro que a veces no todos los recursos sirven para los mismos grupos de la misma manera, ¿verdad? Entonces muchas veces tenemos que adaptar, tener en cuenta el grupo y no frustrarnos si de repente algo que yo planteo con este grupo no funciona, ¿verdad? No quedarme, no, esto no le gusta a los chicos, porque a veces también nos cerramos en eso. Bueno, otra cosa que escucho mucho, ¿verdad? De mis colegas docentes, es que todos los recursos digitales llevan mucho tiempo. Es cierto que al comienzo, cuando no entendemos las herramientas, cuando no las conocemos, nos puede llevar más tiempo, ¿verdad? Pero lo bueno es que es tiempo que invertimos en las herramientas digitales, es tiempo que es una herramienta que una vez que la conocemos, la vamos a manejar con mayor facilidad y sobre todo es algo que ya nos queda, o sea, un PowerPoint bien hecho, díganme si no lo hemos usado para más de una clase, ¿verdad? Preparar un Menti como el que hoy hicimos no toma nada de tiempo, ¿verdad? De repente, otras herramientas que vamos a ir viendo, ya nos queda el material, ya son materiales que vamos a seguir utilizando en nuestras clases. Con pequeños cambios, obviamente, siempre, ¿verdad? Pero nos va a servir. Tenemos que pensar que más que me lleva mucho tiempo, estoy haciendo una inversión a largo plazo. También otra cosa que a veces escucho es que, bueno, para vos, Guada, porque vos sos millennial, vos lo dominás, eso es la tecnología, vos es súper fácil, vos sos experta en eso. Y yo acá cuento la experiencia. El año pasado me tocó trabajar con una profesora de literatura que estaba a 6 meses de jubilarse y la profe de literatura tuvo que aprender a usar el Zoom. Y bueno, al comienzo era entrar a todas las clases con ella, acompañarla, hasta que un día entro a la clase para ver si necesitaba ayuda, a la clase virtual, valga la redundancia, y veo que la profe le está diciendo al alumno, tenés que apretar en tal botón para compartir pantalla, ¿verdad? Entonces, realmente que es cierto, vamos a tener más facilidad según la edad, según el contacto que hemos tenido con la tecnología, pero no es determinante eso. Yo siento que algo que aprendimos los docentes en este tiempo es la capacidad de autoaprendizaje que podemos desarrollar, ¿verdad? La cantidad de tutoriales que hay. Entonces, que no nos desanimemos, ¿verdad? No es que yo no sé o yo no voy a poder usar, al contrario, yo les quiero alentar, hoy no es un taller lo que vamos a tener, no vamos a tener mucho tiempo para mostrar cómo se utiliza cada herramienta. Yo más bien lo que voy a hacer es compartirles algunas herramientas y por sobre todo compartirles cómo yo las uso en mis clases para que les dé ideas a ustedes. Pero yo les animo, hay tutoriales en YouTube, hay tutoriales, ayudémonos entre compañeros, ¿verdad? Entonces eso de que yo no soy millennial o yo no manejo, eso ya no existe, no podemos seguir poniendo como excusa. Y bueno, entonces realmente tenemos que probar, como dice ahí el cartelito que ataja a nuestro personaje, ¿verdad? Del error se aprende, de la duda no. Una vez un amigo informático me dijo, lo peor que puedes hacerle a tu computadora es que se va a apagar o algo por el estilo, pero tan inteligente no sos para fundir tu computadora, así que vos probá, tocá, si hiciste mal, deshacé, salí, pero experimentar, ¿verdad? Entonces, también eso, animarnos, probar, conocer y bueno, sacar esos miedos, practicar, ser autodidactas, preguntar a otros y eso nos ayuda muchísimo. Y por último, hay también a veces hay personas que dicen, no, pero yo entré a esa herramienta y me decía que hay que pagar y miren, todas las herramientas que vamos a ver aquí, todas tienen una opción de pago, siempre tienen opción de pago las herramientas, pero también tenemos que mirar la letra chiquitita del contrato, en este caso es para nuestro beneficio, porque siempre hay una opción gratuita en todas las herramientas. Obviamente la versión gratuita siempre tiene un límite de uso, en cantidad de cosas que podés hacer, ¿verdad? Pero, por decir, hace poco conocí una herramienta que es para hacer videos, buenísima, todo online, genial, súper fácil de utilizarla, pero el video puede durar hasta 3 minutos. Yo tenía que hacer un video más largo, ¿qué hice? Hice 3 videos cortos de 3 minutos y los junté todos, ¿verdad? Entonces también es encontrarle las mañas a esas herramientas, a los límites que nos ponen, porque claro, tienen que cobrar también algo para ganar, pero siempre hay posibilidad. Yo les prometo todas las herramientas que las voy a mostrar y tengo un montón siempre disponibles, ninguna he pagado, ninguna estoy suscrita a pago, así que les puedo asegurar que siempre te va a tener la opción paga, pero hay que mirar un poquito por dónde y siempre está también la versión gratuita. Otro consejo, que, bueno, antes de eso, ¿verdad? No quiero dejar de mencionar que sabemos que cuando estamos aquí en un webinar de educación católica no podemos dejar de mencionar la realidad nacional en la que estamos, ¿verdad? Y sabemos que existe una brecha digital muy grande,
que seguramente cuando yo hable de ciertas realidades, personas que nos están escuchando van a decir, bueno, eso es fácil porque en Asunción hay buen internet, o eso es fácil porque ahí todos tienen. Entonces no quiero dejar de tener en contexto esta realidad, ¿verdad?, de la brecha digital que existe. Sabemos también que muchas veces nuestros alumnos no se conectan todos desde las mejores condiciones, ¿verdad? Es muy diferente un estudiante que tiene que compartir el celular, que lo hace con una computadora, que lo hace con una computadora compartida, ¿verdad? También es muy diferente cuando esa clase ya es presencial o semipresencial o es totalmente virtual. Vimos durante este tiempo de pandemia cómo afecta el ambiente familiar al aprendizaje del estudiante, ¿verdad? Entonces, no quiero dejar de tener todos esos contextos de nuestra realidad, pero también yo siento que es importante que teniendo presente ese contexto de la realidad nos animemos a lanzar, a ver, a buscar las maneras. Y tenemos que tener cuidado. Ahora, a mí me ha pasado con mis alumnos que ellos son muy expertos en redes sociales. Vos les pedí algo de Instagram, de TikTok o este otro Snapchat que usan ellos y son buenísimos, te manejan en un ratito, pero a veces con estos recursos que nosotros vamos a presentar no tienen tanta facilidad, ¿verdad? Porque ellos son nativos de las redes sociales, ¿verdad? No son tan nativos a veces de las herramientas digitales. Y a veces cuando les ponemos frente a algo, a ellos también les cuesta, por eso que a veces terminamos enseñándoles también cómo utilizar la herramienta. Pero dicho esto, también no quiero cerrar la posibilidad de que hay experiencias muy positivas del uso de esas mismas herramientas de redes sociales en la clase, ¿verdad? Plantearle a los chicos que graben un TikTok, plantearle a los chicos que... Yo, por ejemplo, digo, si uno tiene WhatsApp, sin darse cuenta, puede tener un buenísimo editor, ¿verdad? Cuando uno va a los estados y tiene que preparar un estado, prácticamente puedes editar toda una imagen con sticker, con textos, ¿verdad? Entonces a veces tampoco es necesario que nuestros alumnos tengan una súper herramienta en el teléfono, sino con las mismas redes sociales, que eso sí o sí tienen instalado, a veces instalan en Classroom o el Teams, pero su Instagram o sus otras redes sociales no van a desinstalar, pero también a veces esas mismas herramientas nos pueden servir para las clases, ¿verdad? Entonces, no quiero dejar de hacerme eco de esta realidad en la que estamos y la que sé que en esta diversidad de personas que nos están escuchando puede haber diversas realidades. Tenerla presente, sabemos que es algo que apremia en nuestro país, ¿verdad? El disminuir esa brecha digital, pero también queremos esta tarde compartir algunos recursos, ¿verdad?, que nos ayuden. Y bueno, sobre todo, ¿verdad?, creo que más adelante quizá vamos a tener que dialogar también al respecto. Bueno, los grandes cambios que nos van a tocar afrontar después de la pandemia, ¿verdad? Por eso aquí un poco desesperado, ¿verdad?, de Tony Jerry. Bueno, antes en el 2019 era prohibido usar el celular en clases y ahora es prohibido venir a clases, usa el celular, ¿verdad? O prohibido venir a clases sin el celular porque vemos que se está volviendo una herramienta muy importante también para nuestras clases, pero bueno, otro debate es cómo, en qué condiciones, ¿verdad? Y qué más tenemos que tener en cuenta. Bueno, entonces con esta pequeña introducción, yo quisiera empezar diciendo algo muy importante, ¿verdad? Internet es un mundo de recursos. Realmente tenemos muchísimos recursos. Por eso, obviamente, hoy en este webinar no voy a poder hablar de todos ellos y tampoco es un taller, o sea que tampoco nos vamos a detener mucho en cómo se utiliza cada uno de ellos. Pero quisiera empezar justamente compartiendo dos, a ver, porque acá me sale, voy a dejar de compartir un ratito porque me molesta, aquí no puedo, voy a abrir el correspondiente. Entonces le quiero mostrar dos, y voy a poner también los links en el chat para que ustedes vean. Si es por cantidad de recursos con los que contamos, realmente en internet hay muchísimos, ni yo conozco todo, ¿verdad? Estoy poniendo los dos links de los que voy a compartir en este momento. Ni yo conozco todo lo que tenemos, todo lo que hay, ¿verdad? Realmente es un montón de aplicaciones las que tenemos. Por ejemplo, esta que están viendo aquí, que ya les puse el link, es una página, ¿verdad?, donde ha reunido 600 recursos y herramientas para integrar las TIC, ¿verdad?, en el aula. Fíjense, esto mismo se llama un Kaggle, acá está el nombre, si ven aquí al costado.
que lo que permite es hacer un mapa mental que se puede ir desplegando, ¿verdad? Y por ejemplo, aquí tenemos en esta página tenemos más de 200. Por ejemplo, si queremos utilizar como portfolios digitales y herramientas de colaboración, ¿cuáles son las herramientas que podemos utilizar? Si queremos usar en nuestra clase creación de libros electrónicos, ¿cuáles son? Y todito uno aprieta y directamente te abre, ¿verdad? Esa herramienta. Entonces este link les estoy dejando ahí en el chat por si ustedes quieran después, por ejemplo, para hacer infografías, que es algo muy lindo para, como por ejemplo, cierre de una unidad, para la síntesis de los chicos, para creación de contenidos, para hacer mapas conceptuales, para hacer un cuestionario, ¿verdad? No solamente utilizar el Google Form, para hacer encuestas, para tener rúbricas, que es un modo buenísimo de evaluar, ¿verdad? No vamos a hablar hoy de la evaluación, pero a mí me gusta mucho evaluar nuestra clase de religión con rúbricas. Para esto que decía Marta, ¿verdad? Valorar el alumno que quizás no tiene la capacidad de hacer una reflexión muy profunda, pero sí aportó con sencillez desde lo que él es, ¿verdad? Entonces acá tenemos páginas para que son páginas donde ya tienen rúbricas que nos ayudan muchísimo, ¿verdad? Entonces pueden ver esta página, lo que es la cantidad de recursos que tenemos. O sea, que si es por recursos, no nos faltan, ¿verdad? De hecho, sobran. Y el desafío es seleccionar y cuáles utilizar en la clase, ¿verdad? Y también, ay, me fui a otro lado. También la otra que les puse ahí es una rueda de Bloom, que sabemos la rueda de Bloom, ¿verdad? Es un modelo pedagógico para la planificación de los aprendizajes. Y esta rueda de Bloom, esto está buenísimo también para los que van después entrando al link. Aquí entonces ya están organizados los recursos didácticos, los recursos digitales, ¿verdad? De acuerdo a las competencias que uno quiere desarrollar. Entonces, por ejemplo, vemos en un primer grado, ¿verdad? Por ejemplo, voy a agarrar aquí el de analizar. Si yo estoy con la competencia de analizar, tengo los verbos activos, cuáles son las actividades posibles. Esto me ayuda muchísimo para mi planificación, para ubicarme, ¿verdad? Para utilizar con sentido pedagógico y didáctico estas herramientas digitales. Y por último, en la ruedita de afuera, te propone algunas herramientas con las que podés llegar, ¿verdad?, a esta capacidad. Entonces, esto también les dejo ahí el link. Creo que después también la editorial puede mandar todos los materiales a los correos. Son herramientas, son dos páginas donde van a ver el mundo de recursos que hay. Entonces, dicho esto, ¿verdad? Dicho esto de que Internet es un mundo de recursos, para esta tarde, para no aburrirnos, ¿verdad? Y porque es imposible con todo lo que vemos que hay, he seleccionado algunos. Bueno, la verdad que seleccionamos juntas con Marta, que es un diálogo siempre interesante. Creo que aprendemos mucho una de la otra, ¿verdad? Y aprendimos mucho también en esta elaboración del libro de tercero que les presentó hoy la editorial. Entonces, en este mundo de recursos, escogí algunos que voy a compartir hoy con ustedes. Y solamente para empezar ya de lleno nuestro tema, reafirmar, ¿verdad? Lo imprescindible es usarlos para las clases adecuadamente. Vamos a tener siempre muchos recursos disponibles, pero hacer todo ese proceso del que ya hablamos antes. Y yo lo que quiero esta tarde es compartir experiencias con algunas herramientas concretas, ¿verdad? Y cómo las utilizo en mi clase. No vamos a ahondar en cómo se utiliza la herramienta en sí, aunque voy a mostrar básicamente, sobre todo para que le pierdan el miedo a lo que voy a mostrar. Y sí, unas posibles aplicaciones también, ¿verdad? De cómo llevar adelante esas herramientas. Y acá otra vez insistirles y animarles, ¿verdad? En ser autodidacta, yo les voy a mostrar las herramientas, les vamos a poner los links, entren, toquen, pregunten, busquen videos, son muy intuitivas y también otra recomendación, ¿verdad? En muchas de ellas, si ustedes tienen correos electrónicos que les provee su institución y tienen un dominio, por ejemplo, en el nombre del colegio.edu.py o .edu, esos dominios, muchas de estas páginas reconocen, al tener esa terminación .edu, reconoce como en dominios que son de educadores. Entonces, en muchas de estas aplicaciones tenemos más funciones liberadas, por así decir, que una cuenta común por ser educadores, ¿verdad? Eso en tiempo de pandemia también muchas cosas se liberaron, se abrieron. Entonces, también la recomendación de registrarnos con nuestros correos institucionales, porque en algunas de estas cuentas nos van a dar beneficios. Bueno,
La primera herramienta de las que le quiero compartir hoy es Mentimeter, que ya ustedes cada uno probó en esta tarde, ¿verdad? Entrando sus palabras. ¿Y qué es lo que nos permite Mentimeter? Bueno, tiene muchísimas posibilidades, ¿verdad? Aquí ya le vemos un ejemplo, pero también nosotros construimos juntos una nube de palabras. Bueno, nos permite esa nube de palabras, burbuja de textos, por ejemplo, para recopilar preguntas, para hacer resonancias rápidas, incluso para medir cómo estamos. Bueno, quiero entonces entrar ahora brevemente al Mentimeter para que ustedes puedan apreciar. Acá está el que preparamos para esta tarde. Como ven aquí al costado, acá ya me están saliendo todas las respuestas, ¿verdad? Y es muy sencillo, uno ingresa a la página que está ahí, www.mentimeter.com. Tenemos que introducir, ¿verdad? Voy a ponerles también los links después en el chat. Y como ven, aquí tenemos muchas opciones, ¿verdad? Podemos hacer así como les apareció a ustedes, en vez de introducir palabras, que ellos tengan que elegir alguna de las opciones, que puedan hacer preguntas. También tenemos poner una escala, ¿verdad? Bueno, ¿cómo estamos hoy de ánimo? Y bueno, ellos tienen que poner como una escala, ¿verdad? De más y de menos. Podemos hacer un ranking, ¿verdad? Votar y cuál es lo que sale más arriba, ¿verdad? Entonces, como ven siempre, como les decía acá abajo, pueden ver esto que ya tiene estrellita, es lo que se paga, pero hay muchísimas opciones gratuitas. Como les digo, todas mis cuentas son gratuitas y se puede hacer muchísimo, ¿verdad? Entonces, ¿para qué yo uso esto en mis clases? Bueno, se puede usar para muchísimas cosas. Por ejemplo, esta nube de palabras incluso uso a veces en los momentos de oración. ¿Qué queremos? ¿Con qué palabra del Evangelio nos quedamos, verdad? O si es en una clase, bueno, a ver qué es lo que más nos resonó para hacer una evaluación rápida, ¿verdad? En poder ver, o esto de las preguntas, poder recoger rápidamente las preguntas y ya las tenemos en la pantalla, ¿verdad? Sobre todo cuando son clases totalmente virtuales. Esto de las escalas me ayudaba mucho para ver el estado anímico de mis alumnos, cómo llegaban a la clase, cómo se sentían, o con el tema que estábamos desarrollando, ¿verdad? Entonces, tiene muchas opciones esta herramienta que se llama Mentimeter y que es la primera que les quiero presentar esta tarde. Bueno, y que ya la experimentamos y ven lo fácil que es de utilizarla. Bueno, me falta ponerles en el chat, les pongo ahora, porque si alguno es curioso como yo, seguramente si está ahí desde la computadora, ya va a querer a la par que estoy hablando, ¿verdad? Ir conociendo las herramientas. Entonces ahí también ya les pongo, no se puso como chat, como link, pero bueno, ahí tienen esta herramienta. Bueno, también quería compartirles dos herramientas que yo creo que esta es la que más conocemos, ¿verdad? Aquí, me pasé, aquí. Esta es la que más conocemos, que es YouTube, ¿verdad? Usamos muchísimo probablemente en clase. También en el libro que les compartimos con Marta de tercer curso, trabajamos en poner muchos videos relacionados a los temas por medio de los códigos QR. Pero también a la par de YouTube quisiera presentarles lo que es TED. No sé si conocen, si la han utilizado alguna vez en las clases. Pero bueno, tanto YouTube como TED son plataformas de videos, ¿verdad? Voy a mostrarles también aquí, las tengo abiertas. Entonces, YouTube ya conocemos todo, ¿verdad? Y TED, la diferencia que tiene con YouTube es que TED es un formato de videos que son como charlas tipo testimonio, ¿verdad? Seguramente a algunos le habrá llegado porque nos llegan por WhatsApp y ese tipo, ¿verdad? Que son personas que hablan sobre un tema. El formato de TED es que tiene que ser menos de 30 minutos, ¿verdad? Parte mucho desde la experiencia, entonces a los chicos esto les atrapa, les gusta, ¿verdad? Y como ven, hay muchísimas opciones de charlas cortas que pueden servir para empezar un tema, para cerrar una reflexión o, bueno, si hay un tema que habla del contenido que yo di, entonces puedo evaluar en base a lo que el video y hacer como la propia síntesis o confrontar, ¿verdad? Entonces también recomendarles esta página que se llama TED y YouTube, que seguramente es la que casi todos conocemos, que muchos conocemos. Pero en estos casos concretos, me gustaría también poder darles unos consejos, ¿verdad? Poder darles unos consejos, bueno, recordamos de silenciar los micrófonos, ¿verdad? Unos consejos muy sencillos, ¿verdad? De que a mí me han servido frente a estas herramientas. A veces creemos que en estas herramientas no vamos a encontrar contenidos religiosos, ¿verdad?
A ver si me ayudan los cojots para... Ahí está. Bueno, entonces, ¿cuál es mi consejo con estas herramientas, con YouTube y con TED? Es cómo buscar contenido religioso. Bueno, ¿cómo logramos buscar? Entonces, lo que tenemos que hacer es lo que yo digo, pensar como piensa el buscador, entrar en la lógica del buscador. Un ejemplo, si yo estoy dando un ejemplo que me viene, ¿verdad? Los milagros de Jesús, ¿verdad? Si yo busco milagros de Jesús en YouTube, me van a aparecer los clásicos videos de Jesús haciendo los milagros, ¿verdad? Qué sé yo, capaz alguna canción. Pero yo tengo que pensar, bueno, con ese tema, ¿qué es lo otro que yo estoy desarrollando? ¿De qué estoy queriendo hablar? Tal vez si es los milagros de la multiplicación, quiero hablar también de la generosidad, o quiero hablar de cómo algo me sobrepasa, ¿verdad? Entonces, también a veces nos puede servir buscar con esas otras palabras, ¿verdad? No solamente directamente mi contenido. Hay muchos videos cortos en tipo de dibujitos animados que duran 3, 4 minutos y tienen mensajes muy buenos, muy lindos. Entonces, son algunos consejos que a mí me han ayudado. Entonces, el buscador va a buscar lo que yo le pida, ¿verdad? Entonces, si yo le ayudo un poquitito y salgo de pensar solamente en mi contenido como lo que quiero buscar, puedo encontrar otras cosas. Y también, si ustedes están en YouTube desde su computadora, pueden darse cuenta que aquí abajo, ¿verdad? Tenemos, por ejemplo, muchas opciones también. Porque nosotros podemos filtrar nuestra búsqueda de acuerdo a nuestro interés y eso nos ayuda para encontrar elementos más acorde a lo que estamos necesitando. Y otro consejo que a mí me gustaría darles es también, como yo digo, dejarse ayudar por el algoritmo de Google. Por eso siempre mi consejo es, en estas plataformas como YouTube, como TED o cualquier otra que utilicemos para buscar recursos, registrarnos con nuestros correos. A ver, todos sabemos que somos presos hoy en día, ¿verdad? Google sabe todo lo que hacemos, dónde estuvimos, a dónde vamos, a dónde venimos. Pero también esa inteligencia artificial de estos programas, ¿verdad? Fuera de la paranoia que sirve para controlarnos, ya sabemos que no vamos a poder evitar que sepan todo lo que hacemos. Entonces vamos a usar el algoritmo, como yo digo, a nuestro favor. Cuando, por ejemplo, aquí yo le acabo de mostrar, ¿verdad? Mi propio YouTube. Mi YouTube, este YouTube me aparecen todas cosas relacionadas con las cosas que suelo utilizar con los jóvenes. ¿Por qué? Porque siempre entro con mi mismo usuario. Si ustedes se dan cuenta, aquí al costado está mi fotito. Eso quiere decir que yo entré con mi usuario. Entonces, ¿qué es eso? Es lo que le permite a YouTube. YouTube ya va sabiendo mis preferencias de búsqueda. Ya sabe qué tipo de cosas son las que yo suelo utilizar, qué tipo de videos son los que me suelen gustar. Y eso es hacerme amiga del algoritmo, ¿verdad? ¿Qué es el algoritmo para los que por ahí no manejan esa terminología? Cuando uno está en su Facebook o en su Instagram, resulta que estuve buscando que quería comprar una licuadora y me aparecen las ofertas de licuadoras, ¿verdad? ¿Qué pasa? Detrás de las redes sociales hay una inteligencia artificial que va viendo nuestros intereses y nos ofrece, ¿verdad? Exactamente lo que estamos necesitando. Pero ese algoritmo podemos usarlo a nuestro favor también en este tipo de recursos, ¿verdad? Cuando entramos con nuestras cuentas y se van como acumulando nuestras búsquedas. Y también hay otro consejo, ¿verdad? Que yo les digo mucho, perdón, voy a tomar un poquito de agua. Otro consejo que yo también le digo mucho a mis estudiantes es que nos pasamos mucho tiempo en las redes, en Instagram, en Facebook, no sé qué otras redes utilizan ustedes, pero hay también muchas páginas de católicos, hoy en día hay TikTokers católicos, hay páginas de evangelización digital, existen religiosos que hacen, ¿verdad?, videos muy originales, existen páginas de maestros de religión, de maestros en general. Y yo eso descubrí con la pandemia, que siguiendo esas páginas en Instagram, en Facebook, a veces uno usa su red social y ve tanto contenido y es bueno seguir a estas páginas porque a veces eso me ayuda a que entre las muchas cosas que consumo de las redes sociales, de repente me aparece un video interesante que me puede servir para una clase, ¿verdad? A veces también aparecen, bueno, recomendaciones, recursos. Entonces también dejarles esa pregunta, ¿verdad? Somos educadores por vocación, me imagino, sobre todo educadores, los que enseñamos religión y los que somos catequistas. Entonces también ese consejo o ese tip, ¿verdad? De seguir en nuestras redes
a páginas católicas o de educadores, porque nos puede ayudar mucho y eso también ayuda a nuestro algoritmo para después encontrar más fácilmente otros contenidos. Bueno, quisiera ahora compartirle otras dos herramientas. Yo sé que estoy yendo súper rápido, que estoy volando, ¿verdad? Pero estamos en un webinar, ¿verdad? No es un taller, así que no les puedo mostrar más detalles de cada herramienta. Pero estas dos también me gustan mucho, son súper sencillas, pero realmente con mis alumnos nos divertimos mucho cuando las utilizamos. Ahí estoy poniendo los links en el chat también, ¿verdad? Y bueno, a ver en qué consiste. Esta se llama Classroom Stream. Este se llama Classroom Screen. Es súper sencilla. Tan sencilla que a veces me dicen, "¿Y para qué usas eso, verdad?" Pero bueno, tal cual como ven, es una pantalla que uno puede utilizarla en la clase virtual o también en la clase presencial si es que tenemos un proyector. Y esta pantalla tiene varias opciones aquí abajo de cosas que puedo utilizar en la clase, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, el primero dice nombres al azar. Yo tengo que cargar aquí la lista de mis alumnos, que ya la tengo cargada, y simplemente le aprieto aquí donde dice choose, que es elegir en inglés, y aleatoriamente la aplicación me elige un nombre, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, estoy en clase y para hacerla más dinámica, vamos a ver quién va a responder, no, nadie levanta, no, fulanito, directamente sorteo, ¿verdad? Esta herramienta es muy sencilla, pero los usos que podemos hacer de ella son inagotables. También tenemos unos dados, ¿verdad? Un dado, dos dados, tres dados, que ahí, qué sé yo, bueno, vamos a tirar los dados a ver quién es el que saca más grande o cuál pregunta es la que te toca o cuál capítulo es el que te toca desarrollar. También tenemos aquí, por ejemplo, un cronómetro, si de repente le decimos, bueno, vamos a ver en cuánto tiempo logran terminar este ejercicio o un cronógrafo para ver, bueno, les digo, vamos a tener 5 minutitos y empiezo a calcular y realmente tengo ahí el cronómetro marcando, ¿verdad? Los 5 minutos. Bueno, esto un poquito, ¿para qué sirve esta herramienta? Pues nada, para dinamizar, para hacer un poquito más entretenido con los estudiantes. Tenemos también otras cosas aquí abajo, por ejemplo, se puede escribir un texto, ¿verdad? Qué sé yo, puedo poner ahí las preguntas con las que voy a evaluar, entonces está todo en la pantalla. A mí me gusta mucho porque es una herramienta muy sencilla que de repente, bueno, en la clase me tocó, qué sé yo, para no tener que preparar un PowerPoint completo con esto, a veces nos ayuda a dinamizar, ¿verdad? Y estar como más entretenidos. Y en ese mismo sentido, otra herramienta también súper sencilla, esta es una ruleta, que tal cual como ven acá, yo solamente a modo de prueba escribí, ¿verdad? Bueno, vamos a sortear cuáles temas les toca a cada grupo o qué sé yo, vamos a sortear quién le va a tocar hablar de tal o cual cosa. Escribimos acá los temas o escribimos también los nombres de los alumnos, ¿verdad? Aquí vamos escribiendo, si se dan cuenta, ¿verdad? Se va escribiendo. Estoy mostrando así rapidito cómo se usa, pero para que vean que es muy sencilla. Y ya después aquí aprieto donde dice Go y fíjense, me hace una ruleta tal cual como si está la mano moviendo y bueno, selecciona una de las opciones que yo puse. Y ya me aparece esa opción que yo puse y bueno, ahí ya está aplausito y fuego artificial, ¿verdad? A ver, son herramientas muy sencillas, ¿verdad? Pero que creo que pueden tener mucho uso en las clases para dinamizarlas, se puede utilizar también, como les decía, en clases presenciales porque claro, se puede proyectar, poner la computadora y proyectar con el cañón, solamente para divertirnos un poco, hacer más entretenido y diferente, o también para hacer los grupos y preguntas al azar. Bueno, hasta aquí entonces hemos visto algunas herramientas, vamos a recordar rápidamente. Empezamos con el Mentimeter, que nos puede servir mucho para una activación, para ver en dónde estamos, para saber inquietudes, para recoger lo esencial. Les di algunos consejos concretos de cómo utilizar YouTube, que es una herramienta que usamos mucho, y les compartí también de TED, que es una plataforma también de videos, pero con un formato específico. Y también ahora, bueno, les acabo de compartir el que se llama Classroom Screen y Fluky o Ruleta. También si ponen en el buscador Ruleta les aparece un montón de opciones, que son dos para como hacer un poquito el ambiente, para dinamizar las clases. Y quiero ahora compartirles
En otras dos herramientas muy buenas, que seguramente también ya la han escuchado, voy a poner nuevamente los links en el chat. Una de ellas es Kahoot. Una de ellas es Kahoot y la otra es Canva. Voy a hablar brevemente de las dos y les comparto también cómo las utilizo en mis clases. Bueno, en la primera, que es Kahoot, aquí está, ya pongo pantalla completa. Bueno, de Kahoot habrán escuchado. Kahoot es una herramienta que nos permite crear como un juego de selección múltiple, ¿verdad? Para los estudiantes. Y lo novedoso, lo interesante de Kahoot es que cada estudiante ingresa desde su teléfono, entonces también se vuelve como una competencia, ¿verdad? Los chicos tienen que marcar y el que más rápido marca la respuesta aparece en la aplicación, entonces tenemos como un podio que va mostrando. Entonces realmente es una aplicación muy sencilla para gamificar el aula. Cuando hablamos de gamificación sabemos que es aprender por medio del juego, ¿verdad? Entonces a ellos les gusta mucho, por lo menos a mis estudiantes les gusta la adrenalina, tener que responder pronto, ¿verdad? De ir viendo quién está en el podio. Y bueno, yo aquí quisiera compartirles algo que a mí me sorprendió muchísimo de esta herramienta. Bueno, primero otra vez recomendarles siempre registrarnos, crear una cuenta. Cuando creen su cuenta les va a aparecer todas las opciones de pago, pero hay una que es gratuita. Entren a esa, tenemos todas las opciones igual. Y hay dos cosas que quisiera compartirles de esta herramienta, quizás para motivarles en su uso. Lo primero es que yo me impresioné, si nos vamos al comienzo de Kahoot, como están viendo aquí en la página, y vamos a donde dice Descubre, yo me sorprendí de la cantidad de Kahoot ya hechos que hay en relación al aula, al tema de religión, ¿verdad? Voy a poner uno de los temas que trae nuestro libro de tercer curso, que es Fe y Ciencia, ¿verdad? Se dan cuenta, aquí está un buscador, donde tiene una lupita, y acabo de escribir Fe y Ciencia, y fíjense todos los Kahoot ya elaborados que hay sobre este tema. ¿Qué es lo que yo puedo hacer? Puedo entrar a alguno de estos Kahoot, ¿verdad? Leo si las preguntas o las opciones que puso la persona que creó este Kahoot, como se dan cuenta, acá está la pregunta y las opciones, si va más o menos acorde a lo que es mi tema, o a veces igual por lo menos me sirven 2, 3 preguntas y el resto cambio. Y estas cosas que yo busco le puedo dar editar, ¿sí? Y ven, me dice duplicar para editar y yo simplemente lo que hago es duplicar. Y yo lo que hice es tomar de esa enorme librería que tiene Kahoot de recursos, elegí uno y lo voy a editar ahora y me ayuda un montón porque me simplifica en mi clase, ¿verdad? Ya tengo avanzado. Pero también lo interesante de esta herramienta es como que está pensada para el aula, ¿verdad? Quisiera mostrarles, por ejemplo, aquí reciente alguno que hice con mis estudiantes, por ejemplo, el mes de la Biblia, ¿verdad? Yo entro a este Kahoot que ya jugué con los chicos y acá voy a tener un informe, ¿verdad? Esto es buenísimo. Y acá en los informes, entonces yo tengo, a ver, el informe del mes de la Biblia, reviso y me muestra, ¿verdad?, cuántos jugadores participaron, cuáles jugadores necesitan ayuda, ¿verdad?, porque no respondieron bien prácticamente nada, cuáles jugadores no terminaron. Y aquí también incluso me muestra cuáles fueron las preguntas más difíciles porque menos personas pudieron responder. Entonces, realmente Kahoot es una herramienta muy buena. No les puedo contar más cosas, como les digo, estamos en un webinar, ¿verdad? Pero sí, como dicen en Colombia, un abrebocas para que se les antoje, para que entren, revisen. Y sobre todo para mí fue un gran descubrimiento ver que tienen un montón de contenidos de religión que nos simplifican el trabajo, ¿verdad? Porque están ahí disponibles, los podemos editar y los podemos utilizar. Entonces también invitarles a que conozcan esta herramienta. Hay muchos hechos, se pueden empezar de cero y también no se demora mucho en hacer. Y también sobre todo vamos a tener los informes bien detallados, ¿verdad? Que nos ayudan para una retroalimentación, que nos sirven para, bueno, cómo utilizo esta herramienta justamente para evaluar un contenido, para retroalimentar a veces en la clase, ¿verdad? Bueno, yo les digo, el que gane el Mentimeter
ya tiene algún punto extra en el examen, ¿verdad? O el que gana el Mentimeter ya no me tiene que presentar tal ficha y los que no completan o los que no estuvieron en clase tienen que hacer la ficha y más o menos el Mentimeter es el mismo contenido de lo que sería, ¿verdad? A ellos les encanta jugar, ¿verdad? Ir viendo ahí que salen en el podio. Es muy entretenida y realmente yo la recomiendo muchísimo. Y también eso decirles, no es difícil de utilizar, así que ojalá que ahí con los links que voy dejando y lo que les voy animando puedan, pues eso, entrar, conocer y utilizarlas. Y por último, quería compartirles una herramienta que para mí es genial, que se llama Canva. No sé, seguramente alguno ya lo utiliza, ¿verdad? Porque Canva tiene muchísimas utilidades. Es prácticamente una herramienta para hacer diseño gráfico para los que no sabemos nada de diseño gráfico. Es una herramienta que mejoró muchísimo, yo la conocía antes de la pandemia, pero ahora su interfaz es mucho más amigable, es una interfaz muy intuitiva, es más rápida. ¿Verdad? Entonces, como vemos aquí, tenemos muchísimas categorías de plantillas para redes sociales, incluso para hacer invitaciones personales nuestras, para hacer presentaciones para las clases más interesantes, ¿verdad? Incluso tenemos toda una sección de educación, si entran aquí van a ver. Y insisto otra vez, Canva tiene, sí, muchas opciones de pago, pero hay muchas opciones gratuitas. Yo estoy registrada con mi cuenta del colegio donde trabajo, e incluso como educadora te libera más recursos. Como ven, por ejemplo, acá tenemos para las clases, tenemos presentaciones, infografías, diferentes para hacer horarios, para hacer los planes de clase. Tenemos un montón de planillas para utilizar y como les digo, es muy sencilla su utilización. En Canva, también lo que yo le planteo a mis estudiantes, como por ejemplo una opción de cómo utilizar Canva en el aula, es que desarrollamos algún contenido y como los chicos hoy en día son muy visuales, ellos están acostumbrados a que todo se les presente por medio de imágenes. Entonces, al final, en vez de que ellos tengan que hacer un resumen o una síntesis o que tengan que presentarme un ensayo sobre el tema, lo que yo les planteo es que ellos preparen una infografía. Las infografías hoy en día sabemos que transmiten muchísima información interesante, atrayente, y a ellos les gusta mucho. Y esta herramienta, por ejemplo, ayuda a crear infografías muy fácilmente. Por ejemplo, aquí elegí una cualquiera al azar, solamente para mostrarles, ¿verdad? Voy a darle personaliza esta plantilla y ya yo ingreso a la plataforma y ahí puedo hacer el trabajo, ¿verdad? En este caso, por ejemplo, ya está, esto si fuera alguien del área de ciencia, ya acá ya tiene los estados de la materia, ya está la infografía empezada, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que los chicos pueden hacer? Bueno, voy a trabajar en esto, ¿verdad? Y bueno, estoy desarrollando las falsas imágenes de Dios, que también es otro contenido que trae el libro de tercero, que es un tema muy importante para los jóvenes. ¿En qué Dios creo? ¿Ven? Yo puedo ir editando esto y bueno, entonces es un tipo de trabajo que puedo evaluar por medio de una rúbrica que a los chicos les atrae, implica hacer un resumen, una síntesis, hacerlo con un dibujo y después realmente ellos presentan a los compañeros. Tuve una experiencia muy positiva con la utilización de infografías. Entonces, esta es otra herramienta que quería compartirles que nos pueden servir para nuestras clases de religión. Bueno, entonces, retomando, ¿verdad? Tenemos también las últimas dos que les presenté, son Kahoot, que es una herramienta para gamificar el aula, para hacer juegos de selección múltiple, de falso y verdadero, que los chicos en tiempo real participan desde sus dispositivos, y Canva, que es una herramienta muy poderosa para hacer prácticamente diseño gráfico, ¿verdad? Manejando desde el celular, incluso se puede tener la aplicación y te da un montón de opciones. Bueno, que acá por ejemplo puse dos infografías de mis estudiantes que trabajamos un tema ahora y realmente esto fue elaborado por ellos, muy lindas, muy bien hechas y también nos permite como acceder a un montón de contenido de una manera más sencilla. Entonces el Kahoot nos ayuda para evaluar de manera lúdica y en Canva nos puede ayudar para crear contenidos visuales, elaborar cierres, síntesis, o bueno, Canva tiene un montón de utilidades que nos pueden servir. Bueno, estas son brevemente las herramientas que les quería compartir. Vuelvo a pasar rápidamente. Las últimas dos son Kahoot y Canva.
también estas dos más sencillas, pero que ayudan mucho para divertirnos un poco en la clase, que son Classroom Screen y Fluky, que es em, una ruleta, ¿verdad? Este consejo que les dejaba, qué redes seguimos, utilizar el algoritmo del buscador para favorecer nuestras búsquedas en YouTube o en cualquier otro buscador, y también en la plataforma TED, que tiene videos muy interesantes. Y por último, la que nosotros mismos utilizamos esta tarde, ¿verdad? Que es Mentimeter. Estas son las herramientas que quería presentarles esta tarde. No tenemos tiempo para mostrarles con más detalle cómo se utiliza, pero confío porque hemos visto la fortaleza, la creatividad y la genialidad de los docentes en este tiempo, que con estos tips que les estoy dando, con este rápido paneo de mostrarles las herramientas, ojalá que las puedan utilizar, que las investiguen, que bueno, que puedan compartir con otros compañeros, ¿verdad? Y que sobre todo la utilicemos en nuestras clases. Yo sé que en muchos colegios las clases de religión se mantuvieron totalmente online, entonces eso también es un desafío, ¿verdad? En este último tiempo para cerrar. También igual sabemos que todo esto de la tecnología, las TIC vino para quedarse, ¿verdad? Sabemos, y bueno, quizás en otro momento, en otro webinar, seguramente ya la editorial nos va a plantear, ¿verdad? El poder pensar y enfrentarnos a lo que nos va a tocar vivir el año que viene, que va a ser un año de donde prácticamente vamos a tener que recuperar a alumnos que han estado 2 años fuera de una escolarización, con todo lo que eso implica para las funciones ejecutivas, ¿verdad? Entonces tenemos un desafío grande como educadores después de esta pandemia, pero yo sigo confiando y lo reafirmo, ¿verdad? Que no hay tecnología más poderosa que un maestro apasionado. Así que les invito a que seamos esos docentes apasionados, conectados, enraizados en lo que hacemos, y que esa creatividad que va a fluir desde esa pasión que podemos tener es la mejor tecnología. Esa pasión es la que nos va a permitir encontrar la manera de utilizar en estos recursos digitales de la mejor manera posible. Bueno, de mi parte, solamente agradecerles. También de paso, ¿verdad? Compartir que esta presentación es también de una página muy buena que se llama, como ven ahí, FreePic. También genial, trae diseños ya elaborados de presentaciones muy fáciles de editar. Otra herramienta más que nos puede ayudar. Y bueno, ahí les dejo mi correo por si alguien tenga alguna pregunta, alguna consulta o quiera ponerse en contacto, con mucho gusto le podemos estar respondiendo de manera personal algunas dudas, sugerencias o bueno, en alguna otra herramienta que les interese. De mi parte, Marta. Dejamos un poquito abierta para... Bueno, quizás voy a terminar compartiendo cómo quedó nuestra nube de palabra en el Mentimeter. Si me dan un minutito. Ahí quedó muy bonito nuestro Mentimeter, ¿verdad? De lo central de la clase de religión. Y bueno, preguntas en el Mentimeter, no había tantas, ¿verdad? Ahí está una pregunta quizás, Marta, interesante para después ya ir cerrando, ¿verdad? ¿Cómo podemos realizar una clase de religión en escuelas públicas? Y bueno, acá nosotros no hay mayores preguntas, parece que fue todo muy claro. Pero bueno, aquí para que vean cómo se utiliza el Mentimeter, cómo se visualiza, ¿verdad? Entonces es una herramienta muy linda, muy visual, también que ya les presenté. Bueno, con respecto a cómo realizar las clases de religión o catequesis en las escuelas públicas, es un poquito complejo el tema en el sentido de que saben bien que en Paraguay existe la libertad de culto, existe la separación de Estado-Iglesia, entonces no se puede forzar, por supuesto, ¿verdad? Pero a veces hay instituciones públicas que son mitad públicas, mitad privadas, subvencionadas, que pueden, puede ofrecer ese tipo de formación, ¿verdad? También se puede hacer en horas de orientación o en horas de refuerzo, tal vez en horarios contrarios, pero siempre es con la aprobación de la dirección, con la aprobación de la autoridad de la institución, apellido de ellos. A veces suele ser también escuelas públicas relacionadas con las parroquias que necesitan espacios y lugares para la formación de la catequesis.
Entonces, evidentemente no va a ser algo obligatorio ni algo institucional concreta, pero puede ser para colaboración con la parroquia, como colaboración con la comunidad, ¿no? Dar el espacio y el docente preparado para los niños de la escuela o los adolescentes de la escuela que quieran recibir algún sacramento en la parroquia cercana o del barrio o afín a la escuela, por ejemplo, ¿verdad? Son momentos que se pueden aprovechar. Y también, Marta, quizás recordar, ¿verdad? Así como dice esa frase que quienes no puedan leer el Evangelio van a leer nuestras vidas. También quizás a veces la mejor clase de religión es la que damos con nuestro modo de ser, nuestro testimonio, en nuestro modo de estar, ¿verdad? Que quizás genere más preguntas en los alumnos de, bueno, ¿qué tiene esta profe que es diferente, ¿verdad? Sí, así mismo. Bueno, esperamos más preguntas, algunos comentarios y después le vamos a dar la palabra a Guido Masi para que nos dé algunos tips para poder adquirir todos los libros. Si quieren hacer a través del chat, también pueden hacer las preguntas a través del chat. O algún comentario, alguna experiencia que tuvieron, que les gustaría compartir. No sé si están muy asustados o qué pasa con los docentes, pero a veces cuando en las clases ya no hablan, ¿verdad? Entonces, sí, bueno, les gustó, no les gustó, no tienen nada que compartir, están un poco asustados de todos los recursos tecnológicos. ¿Cómo se sienten con los recursos tecnológicos? Se puede, están habilitados para que puedan hablar. Sí. Bueno, ahí hay una consulta. ¿Cómo se puede aplicar estas herramientas para los pequeños de nivel inicial? Bueno, gracias, profe Silvia, por la pregunta. Yo no soy especialista a nivel inicial, ¿verdad? Trabajo con los más grandes, eso me olvidé de decir al comienzo, ¿verdad? Yo trabajo más con jóvenes, sin embargo, hay muchas herramientas que también nos sirven con los de nivel inicial. Lo que yo observo es que se utilizan mucho los videos, los bailes con ellos, de repente para lo que es la enseñanza, ¿verdad? En lo más básico con los niños se aprende mucho desde ese lado. También una de las cosas que mostré, por ejemplo, nosotros en el colegio también utilizamos mucho lo que son justamente en lo que preparé mi presentación, ¿verdad? De Google Slides, para hacerlo más visual, para hacerlo más gráfico, ¿verdad? Con los más chiquitos nos puede ayudar Canva, la última que mostré, para preparar contenidos para ellos, ¿verdad? Que de repente no tenemos todos tan a mano. Podemos utilizar Canva para preparar algo más gráfico, visual, y después utilizarlos en la clase, ¿verdad? Es ciertamente que con lo que es nivel inicial, lo que es las clases virtuales son un desafío muy grande porque sabemos que los niños de nivel inicial tienen que contar sí o sí con sus padres para poder conectarse a las clases. No es mi área de especialidad, pero sí veo, ¿verdad?, que lo que más se utiliza son exactamente los videos y que eso llega a ser muy repetitivo. En ese sentido, existen algunas plataformas, ¿verdad?, de recursos católicos para niños de inicial. Voy a pasarte algunos links que pueden de repente ayudarte. Pero sí, realmente con ellos es más desafiante, ¿verdad? Sobre todo lo virtual. Yo creo que con los niños también lo que es el jugar, ¿verdad? Estos videos, no solamente videos, sino también hacer uno de repente, los bailes, los gestos. También tenemos muchas canciones, ¿verdad? Que se pueden repetir, que pueden servir. Y bueno, en inicial también a veces nos lleva más tiempo justamente la preparación, ¿verdad? Sí, Marta. Buenas tardes. Comparte un link allí a la profe que preguntó. Profe Silvia. Yo acompaño una escuela acá en el barrio San Felipe de Chacarita,
de prejardín, jardín y preescolar, ¿verdad? Y las maestras utilizan muchísimo el WhatsApp. Entonces envían a los padres con un mensajito de qué podían preguntarle a los niños, qué tendrían que hacer los niños, de acuerdo a la materia que están desarrollando, ¿verdad? Y es impresionante cómo estos papás, que son de muy bajos recursos, cuando llegan del trabajo, reciben el mensajito en el WhatsApp de la profesora y le filman a los niños, a sus propios niños, haciendo las actividades o desarrollando los contenidos que la profesora les pidió que hagan. Y le manda esa filmación a la profe y ella nos manda a nosotros y realmente es maravilloso. Por ejemplo, cómo se hace una oración, cómo se hace el nombre del Padre, por ejemplo, les pide cómo es el lavado de manos, lo hacen en su casa, en su humilde casita, ¿verdad? La mamá le firma con su WhatsApp y le envía al docente. Y la docente tiene de todos sus alumnos cómo van desarrollando estas actividades en su propia casa. Y a raíz de eso otra vez retoma la clase. A mí me impresionó. Realmente yo no esperé que esas mamás, esos papás fueran tan fieles en el acompañamiento porque trabajan, vienen cansados, tienen pocos recursos para, a través del WhatsApp, filmándoles. También, por ejemplo, equilibrio, suma, reta. Bueno, suele haber chistes también sobre eso recorriendo, ¿verdad? De los niños aprendiendo por WhatsApp. Pero es un recurso bastante utilizable para los niños pequeños, que entre paréntesis, estos niños pequeños manejan mucho mejor que nosotros muchas veces el celular y todas estas redes, ¿verdad? Aunque uno no crea. Con 5 o 6 años tienen una rapidez impresionante. Buenas tardes. Quisiera compartir un poquitito mi experiencia. Soy la profe Dorita del Corazón de María. Les agradezco mucho a la hermana Guadalupe por compartir con nosotros todas estas herramientas que de seguro nos van a servir. Yo utilizo mucho, yo trabajo con nivel inicial, primero desde el jardín hasta el 6º grado. Entonces, utilizo muchísimo los bailes de músicas cristianas, religiosas, con gestos. También utilizo mucho los títeres. Yo preparo solo de fotocopias y le pego un cartoncito, entonces eso usé muchísimo el año pasado porque era totalmente virtual y lo más desafiante es qué religión teníamos que dar virtualmente. Entonces, hacíamos todo como una clase presencial. Rezábamos, cerramos los ojitos, juntamos las manitos y ahora les voy a contar un cuento de la ovejita perdida. Entonces les mostraba los títerecitos de cartoncito que preparaba en casa. Y también los videos, que les gusta a ellos ver los videos con canciones. O sea, y es ir variando, ¿verdad? Para captar su atención. Porque a ellos pintar todo el tiempo, escribir todo el tiempo, o algo hacer muchas veces, a ellos también les aburre. Y dicen, me aburre, no me gusta, porque los chiquititos son muy sinceros. Entonces, es importante también, con ellos fue un desafío, pero pudimos, ¿verdad? Porque también hay una vocación en todos nosotros los docentes de religión católica, hay un amor por hacer llegar, ¿verdad?, el mensaje de Cristo. Entonces, les agradezco mucho todo este momento que nos regalaron, que también nos ayuda y seguiremos, ¿verdad? Seguiremos trabajando para hacer llegar el mensaje. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias, profe Dora. Principalmente también a Guadalupe y a Marta por compartir y darnos tantas herramientas, experiencias, recursos, ¿verdad? Agradecemos infinitamente que nos hayan acompañado en este webinar, ¿verdad? Estuvieron hablando y mostrando un poquitito sobre los libros de tercer ciclo y la media, que son de nuestra propia elaboración, ¿verdad? Y bueno, tampoco quería dejar de mostrar un poquitito el complemento que tenemos, ya que abarcamos todos los niveles educativos, contamos con materiales, ¿sí? Desde el nivel inicial, 3, 4 y 5 años. En este caso no es un material propio de la editorial,
sino un gran trabajo y una coedición con la editorial SM de España, ¿sí? Con quienes venimos trabajando ya hace muchísimos años. Habíamos iniciado y completado la oferta educativa para el área de religión, trayendo los materiales desde Argentina, los editados allí. Y bueno, estuvimos 1 o 2 años con esos materiales y después, lógicamente, nuestros clientes y nuestras instituciones que nos acompañan en el uso de estos materiales nos solicitaron, bueno, ya algo adecuado, algo nuestro. Le propusimos a una editorial tan grande y tan importante como Ediciones SM poder realizar una coedición y adaptar los materiales un poco ya a nuestra realidad sociocultural. Y bueno, allí nació esta serie, Hablamos de Dios, que también está avalada por la CONSUDEC, inclusive también, ¿verdad? Para el nivel inicial, el primer, el segundo ciclo también, ¿verdad? Acá tenemos los materiales para el primer ciclo de la serie Hablamos. Contamos con los recursos para el docente, ¿sí? Que son las guías didácticas que incluyen el plan anual, sugerencias para el desarrollo de las clases, objetivos y secuencias de aprendizaje esperados, lógicamente también en formato ya digital para un mejor manejo y uso también de los profes. No dejar de mencionar también que, por supuesto, un apoyo muy importante que nosotros brindamos a todas las instituciones educativas que trabajan con nosotros es la capacitación. Y allí voy un poquito al comienzo de la ponencia de la querida Marta respecto al tema de demostrar la confianza y entusiasmo en el uso del recurso, ¿sí? Y bueno, es ahí donde nosotros queremos ser partner de ustedes y, como dice nuestro nombre, en alianza, trabajar juntos y capacitar y apoyar al grupo de docentes, ¿verdad? Para conocer y poder aprovechar las herramientas que ponemos en manos de ustedes y a disposición de ustedes para que puedan sacarle el mayor provecho, así como también poder obtener un ida y vuelta, porque las herramientas, sean tecnológicas o sean libros impresos, son herramientas o soluciones educativas que las creamos para ustedes, pero que solamente ustedes nos pueden ayudar a mejorarlas, a actualizarlas y una cantidad de cosas en todo ese trabajo que hacemos juntos a lo largo del año, ¿verdad? Así que, bueno, quería mostrarles un poquito eso, ¿verdad? Dejar en claro la oferta y la solución educativa que tenemos desde los 3 años hasta el tercero de la media. Ahora salió la nueva edición del libro de tercero, una edición muy interesante porque, como dijo Carmen, ya con mucho trabajo para clase y una cantidad de herramientas, informaciones, código QR de enlace a videos, ¿verdad? Y una cantidad de herramientas interesantes. Y esperamos y estamos seguros que vamos a tener el apoyo de ustedes en la elección y selección probablemente de ese material, y así nosotros poder también mediante ello actualizar los materiales de primero y segundo, también poniendo acorde al tercero. El desafío era completar toda la oferta educativa y tener el de tercero, que hacía muchos años no lo teníamos. Ya había salido de circulación porque había quedado un material ya que tenía una metodología y una visión muy anterior, ¿verdad? Entonces, bueno, ahora tenemos todo eso. Yo les invito a dejarnos agradecer los comentarios y las felicitaciones y el apoyo en todo el chat que nos han dejado. Cuesta mencionarle porque son muchísimos, ¿sí? Pero les invito a contactarnos, ¿sí? Dejé allí los teléfonos, celulares, pueden escribirnos a través de las redes sociales, pueden ingresar a nuestra página web y allí acceder al catálogo y al detalle de todos y cada uno de nuestros libros de religión y de todas las áreas. Y bueno, agradecerles este acompañamiento en este webinar, y le dejo la despedida a la señora Carmen. Muchas gracias. Gracias a todos. Acá los comentarios nos ponen muy contentos, muy interesante lo que nos van presentando y explicando, el uso de las herramientas. Gracias por todo. Gracias, Guadalupe, por presentar estos recursos. Gracias, profe Dora. Agradezco a la editorial y a los expositores. O sea, nosotros somos los que estamos agradecidos y queremos realmente
decirle, este webinar se ha grabado y vamos a alzar a nuestro YouTube, al YouTube de Editorial en Alianza. Cuestión de que busquen YouTube Editorial en Alianza y ahí va a estar este webinar. Y también si están interesados en todos estos recursos que ha puesto Guadalupe en el chat, nosotros podemos enviarle, vamos a enviarle en un PDF y también para que puedan ustedes tener todo a mano, siempre que nos hagan la solicitud a través del chat, ¿verdad? Que se han inscrito y digo, a través del WhatsApp que se han inscrito y ahí podemos acercarlo. ¿Sí? Señora Petrona, le escucho. ¿Alguien estaba hablando? ¿Quieren hacer alguna otra pregunta? Yo creo que se activó nomás su micrófono. Bueno, muchísimas gracias Marta y Guadalupe por estas excelentes exposiciones. Un abrazo para todos y hasta luego entonces. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Que tengan Hasta buena... luego, gracias. Gracias.